todas, bienvenidos de nuevo. En ese pequeño clip que vamos a hacer ahora, vamos a hablar un poco de quiénes son los justos entre las naciones chilenos. Y recordando que justo entre las naciones es la máxima distinción que se puede brindar a quien no siendo judío salvó judíos durante el Holocausto, y es el reconocimiento dado por Yad Vashem, que es la mayor institución de Israel dedicada a preservar la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por Alemania nazi y sus colaboradores durante la Shoah, el Holocausto. Ahora, hablando de cosas lindas dentro de un periodo de tanta oscuridad, vamos a hablar de 2 chilenos que, no siendo obvio, salvan a muchos judíos en Europa que están siendo perseguidos. ¿Y por qué digo que no es obvio? Porque uno, no es obvio que uno arriesgue su vida por un otro que no conoce, pero menos aún cuando su propio país no está involucrado en la guerra. Entonces tenemos 2 historias de 2 chilenos que, pese a que su país nada que ver con la guerra, ellos deciden tomar una actitud pensando, siguiendo sus principios morales de lo que es correcto, y es correcto salvar a otros seres humanos que están siendo perseguidos sin ningún fundamento lógico. Y el motivo de orgullo viene también porque de los 20 países de América Latina, solamente 6 países tienen justos. Entonces tenemos Chile con 2 justos reconocidos, Brasil con 2, Perú con 2, Ecuador y El Salvador cada uno con 1. O sea que de verdad esos dos personajes que vamos a ver ahora son un gran ejemplo y motivo de orgullo para Chile, y una razón para que difundamos sus historias en todos los ámbitos que podamos. Empezaremos hablando de María Edwards McClure de Errázuriz, o Tante María, como la llamaban en París. María, la heroína chilena que desafió la Gestapo. Todo lo que les voy a contar acá es basado en el libro que escribió su bisnieta, María Angélica Pulga Phillips, que se llama Buscando a María Edwards, de la editora Furtiva. Ese libro es un libro espectacular para que trabajen, pueden trabajar inclusive con el plan lector del colegio, y que trabajen en los colegios, porque pueden leer la historia que está contada de una forma bellísima de cómo fue cómo fue que María decidió empezar a ser parte de la resistencia francesa y a salvar a niños judíos. Y también pueden invitar a su bisnieta para que hable con los alumnos. Entonces acá está ya una idea de actividad espectacular para que lo puedan hacer. María, ¿quién fue María? María nació acá en Chile en unas distinguidas familias de la sociedad chilena, McClure y Edwards Ross. Se casó muy joven con el diplomático Guillermo Errázuriz Vergara, y luego tuvieron que ir a vivir en París por una misión diplomática. Infelizmente, en 1922, su marido se suicida y María se queda viuda con una hija. Y para la época no son nada obvias las decisiones que va a tomar María. María decide seguir en París viuda. Vuelve un tiempo a Chile, pero justo antes de la guerra decide devolverse a París y vivir allá, mientras su hija, ya casada, se queda en Chile. Y ella, cuando está en París, decide trabajar como enfermera en el Hospital Rothschild, y es donde ahí va a empezar su acción en la resistencia francesa. De la infancia en Chile, trabajadora en ese hospital, ella va a empezar a trabajar en el hospital, y cuando Hitler toma Francia en 14 de junio de 1940, María siente que algo no está bien. No está bien que una patria domine a otra patria. Entonces María en ese momento decide hacer algo para defender a Francia. Y dentro de la resistencia francesa, María empieza a darse cuenta que hay algo, una persecución distinta a los judíos que a los demás. Entonces ella se va a aprovechar de su aparente vida lujosa que tenía, que estaba siempre en los altos ciclos sociales y aparecía en revistas y tenía su fortuna, y ella decide usar eso como apariencia para su trabajo real en la resistencia francesa. Eh,
Hay un punto de inflexión que es la redada del velódromo del invierno del 16 y 17 de julio de 1942, donde María se da cuenta que están llevando a los judíos. En esa redada más de 10.000 judíos son atrapados y tienen que llevarse lo que tienen arriba, no pueden llevar sus cosas de su casa y muchas familias empiezan a separarse, papás que son mandados a un campo y que no vuelven, los hijos que quedan solos o familias enteras que son mandados a estos campos, porque muchos de ellos pasan al campo de tránsito de Drancy y después van a llegar a Auschwitz-Birkenau, que el final es el asesinato. Entonces, María, junto con Claire Hyman, que es una ayudante social judía del hospital, empiezan a pensar en un plan para por lo menos salvar los niños de esas madres que van a ser mandadas a los campos. Y María, con su tapa de enfermera, va a empezar a charlar con las madres y hacerlas con que dejen sus hijos con ella bajo sus cuidados y bajo su tapa va a llevar a los niños a su casa y de su casa va a llevar los niños a orfanatos o casas adoptivas para que sigan sobreviviendo la guerra. Entonces, el trabajo de María era convencer a las madres de que tienen que salvar por lo menos a sus hijos y estos hijos ponerlos en un lugar seguro durante la guerra. Y María no solo encontraba orfanatos y casas, sino que pagaba y daba plata a esas familias para que cuiden a esos judíos. Y más que eso, María se preocupaba con la identidad. María no quería que ellos pierdan su identidad judía. Entonces su esfuerzo no solamente era entregar y salvar al niño, mantenerlo, sino que era después de la acabada, terminada la guerra, devolverlo a su pueblo, a su familia. Y eso no es obvio. Y gracias a la carta de Marcel Friedman, que está acá en la foto con Betty, los dos niños, uno de los dos que salvó, que según su bisnieta encontró a 8 o a 10 de ellos, no sabemos el número exacto. Él escribe a Yad Vashem y escribe a Chile preguntando sobre la familia de María Edwards y quiere hacer el reconocimiento de esa mujer que salvó su vida. Y gracias a Marcel, sí tenemos el reconocimiento. Y María Angélica Puga decide conocer, con esa carta, decide ir a París a conocer a Marcel y y de ahí empieza su investigación para escribir su libro y conoce a otros niños y gracias a ellos ella recibe el reconocimiento merecido que es el título de Justa entre las Naciones. Y María Angélica lo dice, para aquella hija de la alta sociedad chilena, ayudar a los más débiles y a los perseguidos durante la guerra era simplemente lo que había que hacer. Y eso, de nuevo, no es obvio y emociona una y otra vez escucharlo. María tiene varios reconocimientos. Se había convertido en integrante activa de la resistencia francesa y eso lo significó ser arrestada, interrogada y torturada por la Gestapo varias veces. Y solo se liberó de la muerte por sus conexiones familiares y diplomáticas. Tras el fin de la guerra, regresó a Chile y murió el 8 de junio de 1972. Y por eso fue condecorada en 1953 con el grado de caballero de la Legión de Honor de Francia por la valentía demostrada a un país que ni siquiera era el suyo. Y los homenajes póstumos se han sucedido. En 2006 es reconocida en el Memorial Yad Vashem de Israel como una de los justos entre las naciones por su participación en salvar la vida de varios niños judíos en Francia. Entonces acá tenemos una gran historia de una persona que tuvo que superar muchos estereotipos. Es una mujer, y estamos hablando de ya hace muchos años atrás, una mujer que tuvo que superar el estereotipo de ser mujer y demostrar su valentía, el estereotipo de ser una chilena fútil de la clase alta y que demostró que sus principios morales están más profundos y que no se ven, no siempre lo que se ve es lo que es de verdad por detrás de la imagen, y utilizó esa imagen para seguir sus principios. Entonces tenemos acá muchos temas a hablar y enseñar y de verdad de estar orgullosos de tener una chilena así.
Y vamos a nuestra segunda historia, nuestro segundo chileno reconocido como justo entre las naciones, que es Samuel del Campo. Lo que voy a decir también está basado en un libro de Jorge Schindler, Más allá de la diplomacia, de la inédita historia de Samuel del Campo. En ese libro, Schindler cuenta la historia, toda la saga de Samuel, un diplomático chileno que salva más de 500 personas. Y otra vez, el número exacto no lo sabemos, pero por lo menos 500 personas se sabe que salvó. En efecto, en esas páginas está recogida la historia de un ser humano frente al horror de una injusticia que muchos a su alrededor asumían con naturalidad. Tomó una decisión extraordinaria, un ser humano que pudo renunciar enarbolando sus principios, pero no hizo. Hizo algo quizá mucho más importante. Decidió ser útil a costa de lo que fuera necesario. Más de 500 vidas, hoy multiplicadas en un número indeterminable de descendientes, escaparon al terror nazi gracias a su silenciosa, incomprendida labor. Así nos llegó un ejemplo más de cómo la grandeza humana es capaz de encender su leve llama incluso en la noche más oscura, del libro de Schindler, Más allá de la diplomacia. Cuando hablamos de Samuel del Campo, hay que hablar también y aprovechar la instancia para hablar de Chile y la inmigración en la década de 30. Es un periodo bastante complejo mundialmente hablando y también para Chile, para el gobierno chileno. Y Schindler habla de muchos documentos de esa época y cartas de los diplomáticos, de muchos diplomáticos chilenos en Europa, con un vocabulario muy antisemita, que era el vocabulario no solo de Chile, pero que por otro lado también nos duele leer estas cartas y leer esos documentos. Y acá un ejemplo para que vean el anexo de la Carta del Servicio número 42 de 20 de diciembre de 33, establecía, entre otros aspectos, como requisitos obligatorios para la entrada a tránsito de todo extranjero por territorio nacional, que los cónsules negarán terminantemente la visación de los pasaportes de todo individuo de nacionalidad turca, siria, rusa, polaca, lituana, libanesa, húngaro, chinos, de los gitanos, judíos, de color negro, amarillo, indios, etc. Comunistas, maleantes, tratantes de blancas, traficantes de droga, contrabandistas. Y lo triste acá es ver en la misma frase un contrabandista o un traficante con una persona que se dice comunista o con una persona judía, gitana, negra. O sea, cómo ponen todo en la misma categoría y cómo hay mucha discriminación en esa época. Entonces, comprender a Samuel del Campo es comprender que está haciendo algo que es contrario a visión del gobierno chileno en la época. Samuel del Campo nace en Linares, familia de agricultores, y decide ir a su vida diplomática. Entre los años 41 y 43, sirvió como encargado de negocios en la delegación chilena en Bucarest, Rumania, y prestó ayuda a los judíos rumanos por medio de la emisión de documentos diversos. Beneficiarios especiales de esa ayuda fueron judíos de la ciudad de Chernovich que poseían ciudadanía polaca. George Simonovich fue nombrado por Del Campo delegado en esa ciudad, algo que tampoco Del Campo pidió permiso al gobierno de Chile. Puso a ese judío que estaba escondido con una identidad falsa católica para que ayudara en la visación de esos pasaportes chilenos a judíos polacos que escapaban de Polonia nazi para lograr salvar sus vidas. Durante octubre de 41 fue establecido en esa ciudad en un gueto y comenzaron deportaciones a Transnistria, que se sabía que el final era el asesinato. Dado que entonces no existía una delegación oficial polaca en Rumania, Chile se hizo cargo de la representación de los intereses de los ciudadanos polacos y entre ellos las familias Kaiser de Chernovich y Rosenthal de Bucarest. Van a ser dos que serán reconocidos, serán salvados y ayudarán en el reconocimiento de Del Campo como justo entre las naciones. Y acá tenemos el reconocimiento bastante
póstumo gracias a la iniciativa de Oli Kotzer, Ulrich Kessler, un niño cuando su familia recibió el pasaporte chileno en Rumania en abril de 2017, y Yad Vashem reconoce finalmente a Samuel del Campo como justo entre las naciones. Y acá tenemos la fotografía en la ceremonia oficial en el Jardín de los Justos, que ahí está atrás la pared con los nombres, y en la fotografía tenemos el doctor Christian Bels Campos, que es sobrino nieto de Samuel del Campo, el Sergio de la Pérgola, que es el miembro del Comité para la Designación de Justos entre las Naciones, y Irena Steinfeld, directora del Departamento de Justos de las Naciones de Yad Vashem. Por un lado, es muy lindo que se reconozca finalmente a Samuel del Campo y reconozcan su labor, pero es importante decir que Samuel, después de la guerra, durante la guerra todavía en 43, es destituido de su trabajo en Rumania y escapa a Turquía, porque los nazis también ya están desconfiados de él, y pide un trabajo, ser enviado a trabajar en Turquía, pide al gobierno chileno, el gobierno chileno no le ayuda, y el gobierno chileno dice, lo nombra general de Chile en Zúrich, pero el nombramiento nunca se hace efectivo, y Samuel del Campo nunca logra llegar ahí, y termina en ese momento todo el servicio diplomático que daba a Chile. Samuel tiene que cortar relaciones no solo con Chile, sino con su familia, con todos, y se sabe muy poco de Samuel del Campo después porque no tuvo hijos, y termina falleciendo en París en la década de 1960. Schindler en su libro dice que no hay no hay reconocimiento del gobierno chileno por la labor ejercida por Samuel del Campo en esa época, pero finalmente, por lo menos afortunadamente, esos niños en su momento que fueron salvados con los pasaportes emitidos por Samuel pudieron entregarle ese reconocimiento póstumo. Ojalá que esas dos historias nos sirvan para educar, y para educar a los principios morales, que no importa mucho no, muchas veces tenemos que no hacer lo que dice el gobierno, sino que hacer lo que nuestra brújula moral nos dice que es correcto hacer, y ojalá tengamos más y más personas que sean y que accionen en el mundo como María y como Samuel, y así trayendo un poquito de luz en la oscuridad de tanta persecución, discriminación y violencia que vemos en los días de hoy. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.